por retomar cosas que parecen haberse olvidado, como tener presentaciones presenciales, estar acá con amigos, juntar gente. Mar Dulce tiene ese estilo, y como parte de ese estilo los invito a que luego de la presentación subamos a la terraza, que es muy linda, y van a encontrar vinos, empanadas y otras cosas. Eso era toda mi intervención. Muchas gracias, Diego, por elegir Mar Dulce para publicar, y bueno, los dejo en conversación. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno. Bueno, vamos a... Bueno, primero te vas a cerrar el bolso. Vamos a tener una especie de conversación que mientras venía caminando pensaba, quizás, además de una conversación o una presentación, esto podría ser casi una sesión espiritista, en la que yo sería una especie de intermediaria que trataría de ver si por una vez en la vida en una presentación se materializa esa parte de nosotros, en este caso de Diego Vecchio, que habla cuando escribimos, ¿no? Y creo, porque en un punto digo, esa parte de nosotros que habla cuando escribimos es bastante cruel, porque nos tiene agarrados a esta práctica extraordinaria de escribir, y después cuando llega el momento de enfrentar al mundo desaparece. Entonces quedamos solos ahí, como una especie de cáscara, tratando de responder a esa otra cosa que no sabemos bien qué dijo y por qué lo dijo. Así que yo creo que realmente influenciado por este libro, que es adictivo y que además tiene poderes. Sí. Quizás hoy lo podamos lograr. El libro me hace pensar eso, y otra cosa les voy a decir me hace pensar eso, es que ayer nos encontramos con Diego en un barcito de San Telmo. Y yo vivo en San Telmo, es decir, que yo sé las cosas que pasan en los bares de San Telmo. Permanentemente pasa gente pidiendo, preguntando, vendiendo, acusando, bueno, y otra serie de gerundios. Y les juro que ayer por primera vez apareció una persona que no se parece en absolutamente nada a todas las personas que aparecen en las mesas de San Telmo, y se paró y se quedó en silencio. Entonces nosotros miramos, y yo veía que lo miraba solamente, pero muy profundamente, a Diego. A mí ni me miró realmente, y con una voz muy extraña que salía de ultratumba, dijo algunas cosas que ahora yo no voy a repetir. Pero quiero decir que dije claramente, con Diego pasa algo, y entonces, bueno, estas dos cosas me hicieron pensar que podemos llegar a sintonizar con esta presencia. Bueno, El demonio telepático es un libro verdaderamente extraordinario, y empieza con un narrador que dice estar obsesionado con el manual de parapsicología de Mario Lebrero, y a partir de esa obsesión entra en una especie de algo que llama glotonería lectora, en la cual no puede parar de leer no solo ese manual, y además no puede parar literalmente, porque aparentemente, según dice este libro, el manual de parapsicología de Lebrero tiene unas señales que indican cuándo parar, ¿no? Porque el efecto de esa lectura puede ser desquiciante, y entonces aparentemente hay unas señales cada tanto que este narrador dice no ver, o al revés, tener una edición especial donde esas señales están cambiadas. Entonces, en vez de decir tómese un vaso de agua, tómese un tiempo, váyase a caminar, o que yo le decía siga, acumule, bueno. Entonces este narrador empieza va como
como en una especie de tren en movimiento, y les puedo asegurar que después de leerlo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó, y todo esto que estoy diciendo, les juro, yo soy lo menos histriónica del universo, simplemente estoy contando cosas que suceden, ¿eh? No es que inventé esto porque me parece que es gracioso. Soñé, cuando iba leyendo este libro, tuve una pesadilla y que iba en un tren en movimiento que no había manera de que parara, o sea, ese sintagma hizo algo. Bueno, y bueno, este narrador dice que empieza a leer desaforadamente y a partir de ahí toma después encuentra un apéndice que tiene el manual de parapsicología, donde hay toda una serie de textos de ocultismo, de psicoanálisis, que también lee desaforadamente y es muy generoso. Entonces esas lecturas empiezan a formar parte de el demonio telepático, que hace un recorrido por lecturas extraordinarias en las cuales ahora nos vamos a detener un poco, y después de eso recala en el hebrero, que supuestamente, según este narrador, es el disparador de todo esto, y hace una lectura crítica del hebrero con la hipótesis de que se trata ahí de una literatura espectral, que es una hipótesis hermosa sobre la cual ahora Diego seguramente hablará. Entonces quiero decir, él empieza como con este relato autobiográfico que pasa como por una especie de biblioteca de lecturas ocultistas que se empiezan a desplegar. O sea, el libro tiene una cosa de despliegue y de recorrido. Y la cosa de lo glotón es interesante, ¿no? Porque toda esa glotonería, en vez de quedarse para adentro, se empieza a expandir. Entonces el relato empieza a funcionar así. Uno va de una lectura a otra y de cuentos hermosísimos, en los cuales también nos vamos a detener un poquito. Y después deriva en una cuestión que uno con muchas comillas diría crítica literaria. Entonces hay algo como del libro que por momentos me hizo leerlo como un libro de crítica, por otros momentos como un ensayo, por otros momentos como una novela incluso. Entonces quería preguntarle a Diego acerca de ese formato, si lo pensás más cerca de alguno de esos géneros o no, o de todos. Bien. Bueno, la historia del formato de las formas creo que para mí no es un punto de partida. Es decir, cuando me pongo a escribir, no me pongo a escribir, digo, voy a escribir una novela, voy a escribir un ensayo. Cuando me preguntan qué estás escribiendo, siempre tengo un problema para responder esta pregunta, porque no sé. O sea, empiezo a escribir algo y eso en un momento, en el mejor de los casos, se transforma en otra cosa. Hay momentos de una especie de tropiezo donde, bueno, el libro termina en un lugar donde yo no esperaba, en el mejor de los casos, y la forma siempre llega al final. Entonces esto al principio era como un texto de crítica literaria sobre el hebrero. Tenía ganas de leer al hebrero porque, bueno, yo había escrito unos ensayos sobre Macedonio Fernández, donde había trabajado la cuestión de lo que yo llamo egocidio, es decir, la liquidación del yo. Y había algo en Lebrero, que es un escritor, donde también propone como una figura así de egocidio que tendría que ver con una especie de estado de trance donde sería contiguo para Lebrero entre la creación literaria y la parapsicología. Entonces lo que pasó fue que leo este manual de parapsicología y, bueno, escribí algo sobre eso. Lo que me pasó fue que se produjo ahí el tropiezo, porque ese texto era muy, muy extraño. En primer lugar, era como un texto híbrido, es decir, era como un texto de vulgarización con definiciones de la parapsicología, muy serio. Yo pienso que Lebrero lo escribió con total seriedad, pero aparecen estos cartelitos, ¿no?, muy extraños, estos anuncios donde de pronto el autor le pide al lector que deje leer, porque puede resultar muy peligroso. Entonces, leer sobre parapsicología, como si de alguna manera lo que uno está leyendo pudiera producirse en la realidad. Y me hizo pensar otro texto que a mí me gusta mucho, que es un texto de Roberto Arlt, Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires, un texto que Arlt escribe antes de ser Arlt, antes de escribir El juguete rabioso, creo que es de 1920, que tiene un formato también muy, muy extraño. Es un texto sobre la teosofía, pero hay toda una parte autobiográfica
donde él da cuenta de, bueno, empieza hablando del demonio telepático, él le llama el demonio socrático que le recita versos de Baudelaire. Y entonces eso enloquece, deja a su familia y tiene que ponerse a trabajar en una librería de viejos. Y entonces ahí aparece como un cliente medio vampírico, todo vestido de negro, pálido, alto, que se pone a conversar con él y lo invita a su casa y le muestra toda una biblioteca con libros de teosofía. Entonces lo inicia la teosofía y escribe sobre la teosofía como el hebrero escribe sobre la parapsicología. Y es un texto sobre una iluminación fallida, porque a Art le va muy mal con la teosofía, termina detestando, es como una iluminación que fracasa. Y entonces está este formato de textos que son textos menores dentro de la producción de Art o del hebrero, donde hay un poco de todo. Está esta cuestión de, sí, el ensayo, la crítica, la autobiografía, y bueno, el libro de pronto se desvió y apareció como esta parte autobiográfica que puede ser como, no sé si autobiográfica, hay algo de ficción, pero apenas, creo que eso que digo de glotonería, veo como un ataque de bulimia producido por la facilidad que existe ahora con internet para conseguir libros. Creo que si hubiera tenido que ir a una biblioteca para leer todo lo que leí, me hubiera necesitado 3 vidas. Tendría que haberme reencarnado varias veces. Pero bueno, ahora con internet uno toca un botón y bueno, tiene 100 libros, entonces bueno, los empecé a leer. Y lo que me llamó la atención de estos textos, y tal vez mi texto, me gustaría que se pudiera inscribir esta tradición de textos como ocultistas que existen, Art, Lebrero, Guzmán también tiene Los muertos no mienten. Lo que me llamó mucho la atención es la biblioteca de estos escritores, tanto de Art como de Lebrero. Art cita infinidad de textos, no sé cómo hizo para leer todo eso. Y son como bibliotecas de autores que se podrían decir un poco devaluados. Hay un problema con el capital simbólico de estas bibliotecas, son como bibliotecas de libros de saldos, de librerías, o sea, no son las referencias. Por ejemplo, si uno compara Lugones con lo que leía Lugones, con lo que leía Art, o lo que leía Lebrero con lo que leían los autores contemporáneos, que me imagino, ¿no? Que en todo caso en Buenos Aires hay que pensar qué biblioteca tendría, no sé, Guzmán, Libertela, Lamborghini, Germán García en torno al literal. Me puedo imaginar que había una biblioteca lacaniana con textos de Lacan, pero textos asociados un poco a esto, ¿no? Como de Lévi-Strauss, de Deleuze, Foucault, bueno, todos los autores franceses que circularon. Y él cita toda una biblioteca que, bueno, yo en Mercado Libre fui comprando los libros estos que se conseguían por nada. No quiere sacárselos de encima, no los quiere tener. Y descubrí un autor que es un jesuita, se llama el padre Oscar Gómez Quevedo, que muy mediático, fue al programa de Susana Jiménez, es un jesuita que lo envían a Brasil. Y ahí de pronto, para combatir el espiritismo, porque Brasil se convirtió en la capital espiritista en el siglo XX, funda un instituto de parapsicología y se convierte en un justiciero que intenta desenmascarar todos los engaños de los curadores y de los espiritistas, diciendo que todo eso no existe. Entonces se pone a escribir un libro con una biblioteca totalmente estrafalaria, donde hay, no sé, libros citados en inglés, en francés, en griego, en latín, en alemán, en ruso. Bueno, no sé si leyó todo eso de fuente directa, indirecta, pero es apabullante todo lo que hay. Y en general son como textos del siglo XIX que yo fui leyendo. Y bueno, tardé muchos años, ¿no?, en leer todo eso, pero era un placer leer todo eso. Fue como una especie de gusto que me pude dar. Y aparece a partir de esos textos algo más, ¿cómo decir?, de esta biblioteca devaluada, de esta biblioteca en bancarrota, en relación a las bibliotecas que uno puede suponer, imaginar. Un problema relacionado con, que me interesaba más allá, ¿no?, de esta cuestión del espiritismo, que es qué relación existe entre la literatura y ciertos saberes como el psicoanálisis o la parapsicología. ¿Qué relación existe entre las letras y el inconsciente? Que esta pregunta se puede responder de muchas maneras. Se puede responder desde, por ejemplo, los años 70 en Argentina, literal, Lacan. Se puede responder también desde los años 20, ¿no?, donde las vanguardias de alguna manera intentan, ¿cómo decir?,
intentan formar una alianza entre los psicoanalistas y los escritores. Hay una relación muy fuerte que tiene el psicoanálisis con la literatura, pero también se puede responder desde la parapsicología. Y en el fondo creo que tanto el libro del Lebrero como el de Ad y tal vez son ficciones enciclopédicas. Me gustaría hablar de este libro como ficción enciclopédica. Está la enciclopedia, que es una empresa, o sea, como una especie de proyecto de ordenar todos los saberes de la época como una totalidad organizada por orden alfabético. Y hay una serie de textos literarios que aparecen en el siglo XIX, y para mí la gran referencia es Flaubert, de Pécuchet, donde lo que se trata no es de crear una enciclopedia, sino de criticar la enciclopedia y de trabajar con saberes, pero de una manera crítica, ¿no? Para arruinarlos. Bueno, son dos señores que se van al campo, se confinan ya en el siglo XIX y se ponen a practicar todas las ciencias y estudiar todas las ciencias en una biblioteca enorme, pero siempre para fracasar. Y lo que me interesa es esto, ¿no? En la relación entre literatura y saber. No es una posición de autoridad donde un autor habla sabiendo, ¿no? Y exponiendo un saber legítimo, etcétera, etcétera, sino al contrario, alguien que va a hablar como para socavar enciclopedias, socavar los saberes y presentar una especie de ruina. Entonces creo como que estas bibliotecas son como ruinas, ¿no? Que aparecen en relación al psicoanálisis, a la parapsicología y a otros fenómenos. Y un poco la literatura tendría esta función en relación al saber, no tanto... Y hay una diferencia con los ensayistas, digamos, clásicos o científicos, ¿no? Que hay una posición de enunciación que es muy distinta. Es decir, el autor no habla sabiendo y exponiendo este saber, sino más bien desde la ignorancia del saber o desde la fragilidad de los saberes, y lo que va a exponer es esta fragilidad y esta vulnerabilidad. Creo que era lo que me interesaba.